Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, en nuestro rincón dedicado a desentrañar los secretos y las pasiones de nuestras series favoritas. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, en un momento de altísima tensión que ha sacudido hasta los cimientos de la relación entre dos de nuestros personajes más queridos. Si eres un fiel seguidor de nuestras historias, si te deleitas con los dramas intensos y las tramas que te dejan al borde del asiento, entonces este vídeo es inequívocamente para ti. Prepárense porque vamos a desgranar paso a paso este acontecimiento, a diseccionar cada grieta que se ha abierto, y créanme, estamos ante un error que ha alcanzado proporciones épicas, un verdadero terremoto en su universo. Antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y análisis, si aún no formas parte de esta vibrante comunidad, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic al botón de suscripción y, lo que es más importante, activa esa campanita que tanto nos gusta. Así te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones, ni uno de nuestros análisis en profundidad, ni ninguna de las teorías que compartimos. Estamos creciendo exponencialmente gracias a su apoyo, a su pasión, y cada día somos una comunidad más unida, más conocedora y sobre todo, más apasionada por las historias que nos cautivan. Gracias por ser parte de esto. Hoy el tema que nos convoca, el epicentro de nuestra discusión, es la explosión de Demet contra Khan. Y cuando hablamos de explosión, no nos referimos a una simple discusión acalorada, a un desacuerdo pasajero. No, señores y señoras, estamos ante un punto de quiebre, ante un error grave, monumental, que ha puesto en jaque no solo su relación, sino también la tranquilidad de todo su entorno, de todo el entramado de personajes que los rodea. Ustedes, que conocen bien estas ficciones, saben que los giros de guión son el pan de cada día, que las sorpresas son constantes. Pero lo que hemos vislumbrado recientemente, o lo que se intuye que ha sucedido basándonos en el críptico título que ha encendido las alarmas, es algo que va a tener repercusiones de largo alcance, que moldeará el futuro de la narrativa de formas que aún no podemos prever del todo. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio, a analizar qué pudo haber sido ese error tan grave, cómo reaccionó Demet en todo su furor, y cuáles podrían ser las consecuencias, tanto para Khan como para todos aquellos que navegan en las aguas de su compleja existencia. Para empezar, pensemos en la intrincada dinámica que suele caracterizar la relación entre Demet y Khan. Es una mezcla fascinante de pasión ardiente, de confianza que parece inquebrantable, pero también, y esto es crucial, de una presión latente, de malentendidos que se gestan en la sombra y de expectativas a menudo desmesuradas. Si Demet ha llegado a este punto de implosión, a esta explosión, que describe el titular, es porque algo verdaderamente fundamental, algo que sostenía la estructura misma de su vínculo, ha sido vulnerado de la manera más cruel posible. Podríamos estar hablando de la confianza, ese pilar insustituible de cualquier relación sólida. Podría ser la lealtad, ese pacto tácito de fidelidad y apoyo mutuo. O quizás, y esto es aún más perturbador, se trata de la seguridad emocional, de esa sensación de refugio y comprensión que uno espera encontrar en el otro. E incluso podría ser un secreto, una vulnerabilidad que Demet había confiado a Khan, y que ha salido a la luz de la peor manera imaginable, exponiéndola, lastimándola profundamente. Imaginemos escenarios. ¿Podría Khan haber traicionado su confianza de una forma que ahora parece irreparable? Tal vez reveló algo que Demet le había confiado en la más estricta intimidad, algo que pone en grave peligro a alguien a quien aman, a un ser querido, o incluso que amenaza con destruir su propia reputación, su carrera, todo lo que ha construido con esfuerzo. O tal vez Khan, en un arrebato de impulsividad, de egoísmo mal disimulado, tomó una decisión que ha tenido consecuencias devastadoras, no solo para Demet, sino también para su proyecto en común, para su futuro compartido. Pensemos en las ramificaciones. Un error así no se olvida fácilmente. La reacción de Demet, descrita con esa potente metáfora de una explosión, sugiere no solo un enfado, sino la acumulación de una frustración insoportable, de un dolor sordo que ha ido creciendo con el tiempo, y de una rabia justa que finalmente ha encontrado su cauce. No es una reacción frívola, superficial. Es una liberación catártica, un grito de auxilio, un reclamo ensordecedor ante una ofensa mayor, ante una herida profunda que ha sido infligida. ¿Cómo se manifestaría esa explosión? Podríamos estar ante un torrente de palabras hirientes, de reproches directos y sin filtros, que salen de su boca como dardos envenenados. Quizás sean gritos desgarradores que rompen el silencio, que sacuden los cimientos de su realidad.
O en un giro aún más escalofriante podría ser una frialdad cortante, un silencio sepulcral cargado de decepción, que demuestra la magnitud de la herida infligida, la profundidad de su desencanto. Es ese momento crítico en el que la calma se quiebra por completo y las emociones, crudas y puras, emergen a la superficie sin ataduras ni disfraces. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo crees que reacciona Khan ante esta furia desatada de Demet? ¿Se defiende a ultranza intentando justificar lo injustificable? ¿Se victimiza tratando de presentarse como el pobre inocente atrapado en las circunstancias? ¿Intenta desesperadamente explicar, racionalizar su error, minimizar su impacto? ¿O finalmente, con el peso de la evidencia y la magnitud de la reacción de Demet, reconoce la gravedad de lo que ha hecho? La forma en que Khan maneje esta situación será absolutamente crucial para el futuro de su relación, para el desarrollo de la trama. Demostrará humildad, esa virtud tan escasa y a la vez tan necesaria, y un deseo genuino y palpable de enmendar su error, de reparar el daño. O su orgullo, esa muralla que a menudo construimos para protegernos, le impedirá ver la magnitud del dolor que ha causado, la brecha que se ha abierto entre ellos. En muchas historias, los personajes masculinos, atrapados en sus propias proyecciones y defensas, a veces tardan en comprender la profundidad del dolor que han infligido. Este podría ser precisamente uno de esos casos, una lección dolorosa de empatía y responsabilidad. Pensemos con más detalle en la naturaleza del error grave en sí. Las posibilidades son, como decimos, virtualmente infinitas, pero todas apuntan a una ruptura significativa, a una grieta que amenaza con tragarse la relación entera. Si se trata de una traición, la pregunta fundamental es si fue intencional o accidental. Si fue un error involuntario, demuestra una alarmante falta de cuidado, de atención, de empatía por parte de Khan hacia los sentimientos y las necesidades de Demet. Si por el contrario fue un acto deliberado, las implicaciones se vuelven aún más oscuras, más complejas y potencialmente más destructivas. Podríamos estar hablando de una conspiración cuidadosamente orquestada, de una jugada maestra mal calculada que se ha vuelto en su contra, o de un momento de debilidad humana, de una tentación irresistible, que ha desencadenado repercusiones gigantescas, monumentales. Ahora es el momento de analizar el impacto directo en la narrativa, en el desarrollo de la historia. Este tipo de confrontaciones, estos momentos de quiebre emocional, son precisamente los que realmente impulsan la trama hacia adelante. Después de una explosión de esta magnitud, las cosas rara vez, o casi nunca, vuelven a ser como antes. La relación entre Demet y Khan, sin duda alguna, entrará en una fase de crisis profunda, un verdadero torbellino de emociones y decisiones difíciles. ¿Se separarán para siempre, incapaces de superar la herida? ¿Intentarán con todas sus fuerzas reconstruir la confianza, sabiendo que las cicatrices emocionales, las marcas imborrables, quedarán para siempre? ¿O este error, este cataclismo será el detonante para que uno de los dos, o quizás ambos, tomen un camino completamente diferente, quizás buscando venganza, o simplemente huyendo del dolor y de los recuerdos amargos? Pero el impacto no se detiene en la pareja. Más allá de su relación íntima, este error grave seguramente afectará a otros personajes que orbitan en su universo. ¿Hay alguien más implicado en este secreto, en esta mentira, o en la consecuencia directa del error de Khan? ¿Algún amigo cercano, algún familiar, algún colega que también se verá arrastrado por esta explosión y sus inevitables secuelas? Las dinámicas de grupo se pondrán a prueba de manera severa. Podríamos ver alianzas inesperadas formándose, o quizás, amistades sólidas desmoronándose en respuesta a esta crisis que sacude los cimientos. Es fundamental, para comprender la magnitud del drama, considerar el punto de vista de Demet. Imaginen por un instante cómo se siente ella en ese preciso momento de la explosión. La confianza, como mencionamos, es uno de los pilares insustituibles de cualquier relación sólida, un cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Y cuando esa confianza se rompe de forma tan drástica, tan violenta, el dolor emocional puede ser devastador, inmenso, paralizante. Puede sentirse traicionada en lo más profundo de su ser, engañada por alguien en quien confiaba ciegamente, humillada por la revelación o la consecuencia del error, y por supuesto, inundada por una furia legítima y justificada. Su reacción, aunque explosiva, puede ser vista no como un acto de irracionalidad, sino como un acto de autodeterminación, de valentía al no permitir que su dolor sea ignorado, minimizado o menospreciado. Por otro lado, Khan, aunque responsable del error, podría estar pasando por su propio tormento.
Interno. Tal vez se sienta abrumado por la culpa, paralizado por la vergüenza de su error, o incluso desesperado por la posibilidad de recuperar la confianza de Demet, de enmendar lo irreparable. Sin embargo, la forma en que él exteriorice estos sentimientos, la manera en que enfrente las consecuencias, es lo que determinará si puede o no empezar a reparar el daño causado. Si intenta minimizar la situación, si busca excusas, o peor aún, si intenta culpar a Demet por su reacción, por la intensidad de su dolor, la brecha entre ellos solo se ampliará, convirtiéndose en un abismo insalvable. Ahora, para aterrizar un poco más estas especulaciones, pensemos en ejemplos concretos de errores graves que podrían haber ocurrido en el contexto de una historia como la nuestra. Las posibilidades son tan vastas como las complejidades humanas. Podría ser algo relacionado con el ámbito económico, quizás Khan ha malversado fondos destinados a un proyecto vital para Demet, o ha contraído una deuda secreta que ahora pone en peligro su futuro financiero. O tal vez, la cuestión es profundamente personal, un desliz, una aventura extramatrimonial, o incluso, algo tan hiriente como haber hablado mal de Demet a sus espaldas con alguien importante, alguien que podría influir en su vida o en su carrera. Incluso podría ser un error de índole profesional, haber arruinado una oportunidad laboral crucial para Demet, haber puesto en riesgo un proyecto que significa el mundo para ella, o haberla traicionado en un momento de debilidad, exponiéndola a un peligro inesperado. La clave, el hilo conductor, es que el error debe ser lo suficientemente significativo, lo suficientemente grave como para justificar una reacción tan intensa, tan desbordada. Y la frase misma, Demet explota contra Khan, nos proporciona una imagen vívida, una escena dramática. No es una conversación tranquila, no es una negociación serena. Es una catarsis brutal, una descarga emocional explosiva que probablemente ha estado gestándose en las profundidades de su ser durante mucho tiempo, acumulándose gota a gota hasta que el vaso se ha rebosado. Las palabras que se profieren en ese momento pueden ser extraordinariamente duras, los gestos muy dramáticos, cargados de una energía contenida liberada de golpe. Podríamos estar hablando de un cara a cara cargado de una tensión palpable, con lágrimas corriendo libremente, con reproches que hieren el alma, y quizás, con un ultimátum devastador que marca un antes y un después. En resumen, lo que este titular impactante nos sugiere es un punto de inflexión crucial, un momento de inflexión dramática en la historia de Demet y Khan. Un error grave de proporciones épicas cometido por Khan ha empujado a Demet a un punto de quiebre, a un límite insostenible, resultando en una explosión emocional que sin duda alguna tendrá consecuencias significativas y duraderas para su relación, para su futuro juntos y para el desarrollo general de la trama que tanto nos apasiona. Hemos explorado las posibles causas de este error devastador, las posibles manifestaciones de la furia desatada de Demet y las probables, aunque inciertas, reacciones de Khan, así como el impacto general que este cataclismo tendrá en la narrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso, tan apasionante. Espero sinceramente que les haya parecido intrigante, que hayan podido imaginar conmigo las infinitas posibilidades de lo que ha sucedido, y que se hayan sentido parte de esta exploración. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos espectadores. La comunidad es lo más importante en este canal, y sus opiniones son vitales. ¿Qué creen que pudo haber sido ese error grave de Khan? ¿Qué teorías tienen en mente? ¿Cómo creen que debería reaccionar Demet ante esta situación tan dolorosa, y sobre todo, cómo creen que Khan debería manejar esta crisis para tener alguna posibilidad de enmendar su error y quizás, solo quizás, salvar lo que queda de su relación? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus especulaciones en la sección de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y descubrir nuevas perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran y sincero me gusta. Ese pequeño gesto significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también aman esta historia, para que se unan a la conversación, para que expandamos esta comunidad de apasionados. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. No dejen pasar la oportunidad y recuerden activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas teorías, nuestros próximos análisis y todas las sorpresas que tenemos preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series favoritas. Hasta la próxima.